asma ecocardíacos. Entonces, para esto, tenemos bien definidos relacionados con la parte de flujos, espirometría y ¿no? Tenemos que explicar que por definición asma es una enfermedad heterogénea que generalmente caracteriza crónica de los días respiratorios. Se caracteriza sobre todo al asma, realmente es una limitación variable del flujo expiratorio. El problema no es de que no pueda meter aire en las respiratorias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores relacionados con la liberación de 33, también los factores de preparación del tejido arterial, también el asma infantil relacionado con el 3 factores relacionados con la remodelación. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de remodelación, sobre todo cuando estamos teniendo un episodio, digamos, contacto con el trabajo, contacto con alergenos, con infecciones virales, tenemos una remodelación que se va a presentar durante el tiempo de la preparación y la remodelación de nuestro epitelio. Pero cuando hay una alteración de esta remodelación, va a crear un mayor tejido como tal, evitando que el flujo respiratorio pueda tener unos más relacionado con el asma. Se ha evidenciado de que tanto la parte de 3, las alteraciones de los infectores como tal, ED1 y ED1, están relacionados con el asma grave. Factores ambientales, tenemos los alergenos, infecciones virales, contaminación ambiental, humo de tabaco y obesidad. Factores alergenos están relacionados sobre todo con ácaros, con partículas de polen, polvo, mascotas como tal, que van a afectar generalmente a edades de edad común. Dentro de los virus tenemos el rinovirus y el virus incisional respiratorio, donde nos van a dar la activación de la sala y los factores tisulares correspondientes. Entonces, podemos ver también está relacionado el asma con la contaminación que nos van a dar un efecto oxidativo con daño epitelial y una influencia sobre los factores genéticos como la otro que nos indica que esta afección o un factor ambiental como la utilización del humo del tabaco que va a presentar una alteración de los niveles. La obesidad, que se ha visto también dentro de esos factores genéticos que están relacionados con el TH1, con el C3, el 6 y 1 y el factor de como podemos ver, tenemos diferentes tipos de factores relacionados con el desenvolvimiento de lo que va a ser el asma, tanto en la parte neonatal, en el desarrollo del asma o en la exacerbación del asma. Alérgeno relacionado con la polución, relacionado también con la parte viral, relacionado con la parte de las interleucinas, estamos hablando de zonas y relacionado también con la polución, el tabaco y la obesidad. Diferentes factores en los cuales vamos a tener este desarrollo de asma. Dentro de sus características fisiopatológicas también tenemos que tener en cuenta que la remodelación de la vía aérea, la limitación del flujo aéreo, la vía de inflamación, todos van a estar correlacionados con el proceso en el asma como tal. Dentro de esta remodelación de la vía molecular, tenemos normal. ¿Qué va a pasar? Independientemente de cualquiera sea genético, no genético, ambiental o cualquiera de las situaciones que vayamos a tener, ¿qué va a pasar con lo que es la vía aérea? Vamos a tener un daño epitelial en el procesamiento de la membrana basal. La unidad trófica epitelial mesenquimatosa va a aumentar
glándulas mucosas vamos a tener la secreción de máximo, además de la hiperreactividad, vamos a tener una autoconstrucción como puede ver en esta parte, al tener más estímulo, vamos a tener un conjunto completamente más lineal, en el último, en un par de dificultad sobre una dificultad de pie, en la parte expiratoria. ¿Por qué vamos a tener una limitación del flujo aéreo? Porque tenemos una limitación sobre todo relacionada con los cambios estructurales inflamatorios en la piel del asma. El primero, que es evidenciar, es que las células del respiratorio, la barrera, donde hay una composición normal, donde hay células selladas, partículas basales, que se los conoce, se encuentran completamente en un estado normal. En el asma, la entrada de alergenos, irritantes, provocan apoptosis, que ustedes saben que es una celular y una alteración en la reparación de estas células epiteliales. El epitelio pierde su uniformidad, se pliega drásticamente y aumenta la secreción como mucina en la luz volumen de la parte respiratoria. El segundo, ¿qué va a pasar? Células inflamatorias. Va a producir un infiltrado en la inmunidad de la vía aérea asmática o un proceso de adhesión, migración y activación de múltiples células del sistema inmune que liberan mediadores como el alfa, que va a producir sobre todo neutrófilos en una respuesta alérgica y una inflamación. Los neutrófilos activamente en el tejido inflamado y los macrófagos como residentes del tejido oscuro. La tercera parte, en el cambio celular. Estas células estructurales y células de soporte van a cumplir un fenómeno de remodelación. Los fibroblastos y fibroblastos van a proliferar y esto provoca un incremento de síntesis en su matriz, lo que engrosa como tal, rígida la pared bronquial como tal, ¿no? En un corte como tal coronal, podemos ver bronquio y podemos ver cómo se encuentra afectado de una célula de una parte normal a lo que tenemos en la parte derecha que es algo más. ¿Qué va a pasar con las células de los corizos? Se observa un incremento de esta capa, se tiene un incremento de la respuesta de los agentes de comunicación, lo que se llama una hiperactividad bronquial, lo que cierra el paso. ¿Qué va a pasar con las células materiales, que son los capilares? Hay un incremento en la adhesión de las moléculas, en la microvasculatura y aumento en la migración de los depósitos de la sangre de los humanos. Como pueden ver, es múltiples factores que van a producir este cambio este aumento de la fibrosis, el aumento del cierre del flujo aéreo que nos va a producir sobre todo que diversos estímulos produzcan una cadena o una tormenta de situaciones también en los cuales vamos a tener una hiperreactividad. Más importante, ustedes deben tener en cuenta que al realizar la espirometría, ¿cuál es el más importante? Tenemos centros de espirometría, lo que es la rotación del índice de fenómeno, que es el segundo y el tercero. Reconocer. Obviamente, esto nos ayuda para saber si una persona tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, que es el rasgo principal tanto del asma como del EPO. Pero para entender y diferenciar entre los dos, obviamente el FBC, que es la capacidad total forzada, es todo el aire que puede expulsar los pulmones para llenarlos por completo. El volumen forzado en el primer y segundo es la cantidad de ese aire que se logra sacar en el primer segundo del oxígeno. Una persona con pulmones sanos puede expulsar aproximadamente un 70-80% del aire en su segundo. Si esta relación es menos de 0,70%, significa que los fluidos o estrechos están atrapando el aire por esta parte de las flores. ¿Para qué sirve especialmente esto en asma y EPO? Sobre todo
ya que ambas enfermedades en relación al índice de determinado confirma o no la obstrucción, junto con la prueba del dilatador, que es clave para la diferencia. No podemos confirmar el diagnóstico del asma como el EPO. El primer paso es demostrar que hay dificultad para que todo el aire salga rápido. Si la relación es menos de 0,7% post broncodilatador, se confirma realmente que es un patrón de tipo obstructivo. ¿Cómo se diferencia asma y EPO como tal? Después de hacer una primera espirometría, se da al paciente el medicamento inhalado, porque saben que es un broncodilatador. Se repite la prueba 15 minutos después. Es ahí donde vamos a ver la diferencia entre asma y EPO. En el asma es una función reversible. ¿Por qué? Porque las vías se abren a través del medicamento. El índice determinado, sobre todo el valor absoluto de 1, suele mejorar y aumentar al 12% más de los meses. Muchos asmáticos controlados, la relación puede volver a la normalidad. ¿Qué pasa con él? Obviamente hay un daño estructural en donde los alveolos y bronquios, generalmente por el tabaco, daño endotélio a la carga endotélio bronco-dilatador, la relación del índice sigue estando por debajo de ese. La mejora es mínima porque el tejido está dañado de forma fija. La principal diferencia con el tejido entendido. Como su clasificación de severidad, obviamente tenemos una más leve, donde tenemos una 0,70, posteriormente mayor a 80, una moderada, igual a 70, mayor a 50, severa, igual mantenemos el papel, 30%, muy severa, tenemos el menos 70, pero el 1 al menos el dicho o siempre dicho más de suficiencia crónica. Dentro de esto, tener espirometría de conseguimiento de terreno, si es más de 0 a 7, normal como tal, sí, no tenemos que ver la hormonal total. Si es normal, si no es normal, tenemos un tratamiento restrictivo. Si es normal, tenemos un tipo obstructivo. Si es menor a 0,7, entonces es normal, tenemos que ver la densidad hormonal para diferenciar. Si es normal, si no podemos tener una capacidad hormonal normal, estamos hablando de un fenómeno mixto. Tipo de patología acusada. Si tenemos un fenómeno obstructivo, una prueba broncodilatadora y mejora, pero mayor al 12%. Estamos hablando de asma. Si no mejora como tal, hablamos de qué? De es un daño. Tengan en cuenta que el asma sí es un daño funcional. Una enfermedad que reacciona muy bien a la parte de las iniciales a lo que son los broncodilatadores. A diferencia del EPO, que vamos a tener una alteración principal estructural fibrótica ya dañada, donde no vamos a tener una mejor prueba broncodilatadora posterior. Como su nombre lo indica, generalmente el EPO tiene un curso de infección en el flujo respiratorio, que generalmente no es reversible a diferencia de lo que puede ser el asma en sus primeros pasos. En ese sentido, tenemos diferentes tipos de cirugía. Lo principal es el trabajo, partículas que proceden del aireamiento del tipo ocupacional y del 1 alfa anti. Morfotipos indican los característicos
lados azules, caracterizados por hipoglucemia, reducción de niveles de carbono, hipertensión pulmonar específica de cadena. Los lados rosados, caracterizados por una caquexia, disnea frecuencia frecuente la presencia de enfisema, pero con una gasometría. Dentro de sus fisiopatologías factores inhibidores, al igual que el asma, genéticos, genéticos y el tipo de factores nocivos y bien, para tener una función primordial relacionada con la parte de la formación del complejo, como podemos ver que tenemos aquí, como sería su relación con los lados y con los palos. Y ahora ¿qué pasaría? ¿Qué son los danos y qué son los proteínas asociadas a moléculas de patógenos y las moléculas de las proteínas asociadas a moléculas del daño. Bases de patógenos y datos de daño. Al final llegaría a activarse el factor nuclear capa beta y liberarse diferenciarías de la parte del ácido? ¿La sintomatología? ¿Cómo lo diferenciarías? el asma es una reacción sobre todo alérgica. En el caso del tabaco, activa estos receptores, por ejemplo, La fibrosis. El asma, Adams, asma y epos es una clase sencilla, ya identificando los tipos de rodillas faciales. Creen que asma tanto. Saludables. Bien, sí van a existir, pero cada uno es su forma de actuar. En relación al daño, estaría más activado en epo o en asma. Y que vamos a tener sobre todo en este aspecto de los daños, la inflamación y el inmunológico que hace la inflamación. Y esta parte principal de la vamos a tener sobre todo un ámbito de inflamación más aguda, pero lo diferencia sobre todo del asma, que este tipo de inflamación es que vamos a tener un factor en el cual la agresión hacia bastante elevada, para deteriorar el ¿qué tipo de célula piensa? ¿Estás seguro? Dentro de los
estructura como tal, la figura clásica, lo que pasa estamos hablando de una gente que está nocivo como tal. Se pierde estructura o se pierde función. Se pierde esa estructura y tienes un periodo de recuperación malo que va a proliferar. Cuando es una presentación patológica como tal, cómo va a reaccionar en el eco. Y ahí es donde es la diferencia principal entre los dos. Y en esa parte van a poder entender qué es la solución. Entonces, ¿cómo diferencian eso? ¿Cuál? Puede ser igual eso del mecanismo de respuesta, tal vez en la hipertrofia glandular, pero en el EPO va a haber un aumento, una fibrosis más que todo. Estamos hablando de la presión. ¿Cuál es su traducción de NAMS y PAMS? Estamos hablando de la en ese sentido tiene que esto vamos a tener una alteración estructural ya por todo el tiempo va a dar ya tejido lesionado biológico que no va a tener la estructura local por esa alteración estructural no vamos a tener una adecuada estructural y después es funcional. Pero ¿qué pasa cuando vienen los PAMs? Responden de la misma manera, no, porque quieren una estructura, ya la estructura está ya funcional, creen que va a responder de la misma manera. Ahí es donde va el principio de la tejido fibroso de las partes están lesionadas, está lleno de fibrosis, tejido cicatricial, normal, ruptura alveolar, presencia episematosa. Entiendo que este tipo vaya a tener el eco, sabe que está muy relacionado a algo, ya no lo consideran como parte del eco, pero el efisema como tal, ¿cuál es la definición? La ruptura del eco es combinando su espacio, ¿verdad? Pero no tiene una mejoría funcional, es un aumento del espacio. Entonces, como pueden ver, independientemente de eso, el problema estructural del eco es lo que va a dar las consecuencias fisiopatológicas. Secundario a una agresión o una alteración del cromosoma por los datos. Ahora, ¿qué pasa en el asma? En el asma tenemos factores de tipo más de tipo genético. Es un paciente que va a estar fumando, que va a trabajar en empresas de silicio, de carbón,
Pero si en EPO estamos hablando de un daño estructural, daño celular, estructural. Si es asma, es un daño estructural, funcional, que empieza a crear una desmedida un factor de tipo genético. Obviamente, ¿cuál es la complicación a futuro de lo que es el asma? Obviamente, tenemos que, dentro de la fisiopatología, que vamos a tener una broncoconstricción, sobre todo una hiperreactividad. ¿Pero por qué la broncoconstricción? La fibrosis. En el eco, por fibrosis con daño estructural, ¿verdad? Y en el asma, habíamos dicho que hay una alteración también fisiológica, ¿verdad? Vamos a cerrar la hiperinflamación, que va a producir mayor secreción de moco, pisos albana, contracción, produciendo una broncoconstricción. Va a tener más vasoconstricción, la glándula va a empezar a sacar más moco y obviamente que es un característico de la expresión del moco en ese sentido, ¿cómo sería cuando estamos hablando de un diagnóstico de ACOS? Ustedes saben, ACOS es sobreposición de puede crear asma, puede crear fiebre, ¿verdad? ¿Cuál es el más común? El asma crónico como tal, constante inflamación, ante un tejido que está siempre inflamado, ya sea tratado por corticoides como tal, un tejido hiperinflamación, que siempre está en hiperreactividad, que siempre está como que va a ocurrir alrededor de la fibrosis, ¿verdad? Si estamos creando fibrosis como tal, es más fácil que asma a largo plazo vamos a tener síndrome de tipo obstructivo crónico por alteración estructural, que se llama sobreposición, asma. No solamente tenemos que el asma va a ser puro asma y siempre va a estar como ellos siempre bien modelados desde
su preparación. Y una de esas células preparadoras funcionales va a producir vitamina D hiperreactividad, que va a ser mucho más peor en un paciente con movilidad. ¿Por qué? Porque resulta ser en un paciente con epilepsia. ¿Qué caracteriza? Que está destruido en el típico pulmón, ¿verdad? Está destruido uno de los últimos. Pero está lleno de tejido fibrótico como tal. Pero ¿qué pasa si posteriormente tanto daño hay un cambio o trigger como tal? Puede llamar lo que es acoso, que empieza a necesidad en lóbulos superiores para evitar que haya un choque, trata de retener ese proceso y a tratar de retener ese destructivo, entonces empieza a producir un aumento de inflamación para evitar ese colapso que se veía nuevamente activado. ¿Qué célula daña? Claro, cambiaría su estructura genética para convertirse en un asmático. Yo siento que los no pueden. Lo habíamos visto en la primera educación. ¿Quiénes tienen esa capacidad de convertirse? Macrófagos. Macrófagos tienen más propiedad también. Hemos visto en terapia genética. Macrófago tiene esa propiedad de cambio. Tiene tanto estímulo que tiene que ver una solución técnica, claro, y detener ese proceso. Entonces empieza a hiperreactivarse. Esa hiperreactivación va a producir una mayor, que producen los macrófagos como la serotonina de inflamación que ustedes conocen, que producir. Pueden ver entonces el cambio genético. ¿Cuál es más peligroso? ¿De asma a tiempo o de epocasma? De epocasma, por edad. Lamentablemente, el poco un tratamiento degenerativo como tal, que solamente terapia con corticoides, viene como dilatadores. Como pueden ver dentro de la fisiopatología de lo que es el asma y EPO, habla, digamos, de lineales que utilizamos como tal, edad de viruleno, tenemos edad de inflexión, después de los 40 años, estamos aquí con 30, 100, buena y variable cirugía de asma y relación con la parte elástica y la difusión en el volumen lo que se puede evidenciar ahora es de que el asma como tal se puede presentar como acto de enfermedad dependiente. Y obviamente en épocas de los 40 sí puede presentar mucho más desestables que ahora. Los fenómenos de asma se están mucho más frecuentes, pero ambos relacionados
fisiopatología que encuentran en virus, tipos de asma. Tenemos después lo que es la espirometría. Ustedes saben diferenciar muy bien la espirometría y la funcionalidad en asma y el test de bronquiolitis. Pero la fisiopatología prevalente producida de periodos inflamatorios, desórdenes, alergenos, una hiperinflamación, que va a producir una hiperreactividad bronquial, esta hiperreactividad bronquial va a producir una broncoconstricción, esta broncoconstricción nos va a generar más moco, nos va a disminuir el diámetro, con la imposibilidad de que tengamos una respiración normal. Como ustedes ven a un paciente con asma, van a ver que siente muy bien el aire. Puede ser. Ese es el problema de asma. Todos piensan que no puede respirar muy bien. Entonces, sacar. ¿Cuál sería la alteración? Eso sería. En cambio, en el tiempo, obviamente, está descubierto que no existe el aire, pero que no hay. Que se llama cirrosis. El problema de la nos puede sacar de eso del cuerpo. El problema del eco es que no hay clima, está listo. Lo que se ha visto ahora es que hay una fusión, lamentablemente puede haber nacido con trauma, no tienen un recuerdo. 12, 14 años y están presentando imágenes como patrones fibrosos basales. Pero necesitan terapia corticosteroidal, terapia de corticoides. Lamentablemente, la terapia de corticoides en niños como tal tiene sus alteraciones tumorales y también de la estatura. ¿Cuál sería el tratamiento según ustedes? ¿Los dos son oxígeno dependientes o no? ¿Cuál es el oxígeno dependiente? Poco. ¿Qué asma? El oxígeno. Pero sí necesita más dosis. No es adecuado el campo de oxígeno. Va a ser el tratamiento del asma. Sería broncoconstrictores. Generalmente en ECO se está tratando de ver terapia de regeneración celular. Que vamos a ver, vamos a hacer síndrome del respiratorio, cómo es una disminución total del periodo agudo, pero ese periodo de destrucción de células de neumocitos tipo 1 naturales crean barreras o paredes que son limitantes, pero no son funcionales. Ahí sabemos que la terapia de reemplazo de oxígeno, terapia con la que se hacen a estos pacientes, generalmente evitar de que tengan infecciones concomitantes o meditación para la circulación, a evitar residuos, a evitar el acúmulo de líquido a estos pacientes. El tipo 1 está destruido, ya está destruido también 1, está destruido de una afectada manera funciona. A diferencia del asma, están inflamados, pero no se están destruyendo.
debido a una fibrosis. Que así que se convierte en parte de un asma es más complicado de tratar por el factor que se en un momento determinado para evitar conducta. Como pueden ver, la fisiopatología de asma y eco ya no es como antes, donde se hablaba de gol, Crohn, Crohn y producción de G, ustedes lo que tienen que conocer es sobre todo el índice de pulmón, cuánto funciona, cuánto es eco, cuánto es asma. Supongo que conocen que es B1, FBC igual, pero pasar como tal, ¿verdad? No van a entender todo lo que son las prácticas de ¿vale? Son 3 prácticas de 2 semanas cada una y vamos a tener fase en agosto y vamos a tener entonces, estos criterios de gol, criterios relacionados como tal, los tratadores, esto está dejando como tal el conocimiento previo. Ustedes no saben, toman una espirometría, no saben leer la espirometría. ¿Qué verían entonces? ¿Qué verían? ¿Índice de disfenómeno? ¿Ven índice de disfenómeno? ¿Este paciente tiene asma? Ahora, si el paciente tiene asma como tal, ¿qué ve la broncohilatadores? Los broncohilatadores pero ¿por qué asociaría trabajar la inflamación? Quizás broncohilatadores no debería ser terapia presión del flujo como tal. Utilizarías corticoides inhalados no. ¿Qué iniciarías además? Para evitar sobreinhibición. ¿Qué más ayudaría para la hematosis? Medicamentos como son vasodilatadores, ¿verdad? Tratar de que llegue más sangre para que más sangre llegue, lo que esté entrando por el oxigenoterapia o oxígeno presión alto, tratar de tener mayor que una dosis. ¿Entienden? Ahora entienden por qué es un órgano plagado azul. No está oxigenando, ¿verdad? Azul, no está oxigenando, y como se ve la característica fenotípica del asma, obviamente son pacientes que lo hacen contra hiperventilando, la desesperación asintomática, obviamente piensa de que no respira, ¿entiendes? Ahí puede ser. Entonces, antes de ver los pacientes, sobre todo en arriba, ¿qué le darías a un paciente una bolsa para conocinar? Para concentrar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Ya, dosis respiratoria, pacientes con dosis respiratoria, ¿por qué? Porque no está poniendo escuchar. ¿Cuál es la relación de respiración? 1-1, ¿verdad? Normal. ¿Cómo está el asma?
las instituciones. Oxígeno. No puede votar pero la relación no se daría. Es normal. ¿Qué está metiendo más? Problemas de que puede meter aire, puede meter los virus al espíritu, no, su pared, no hay. Y es lo que les decía, tienen base teórica, libros, pero no lo son. Dudas. Broncodilatadores como tal, como yo digo, van a llevar el fármaco. ¿Cuál es el principio de broncodilatadores? Porque obviamente hay broncodilatadores de corto tiempo, mayor, ¿verdad? De mayor tiempo y de menor tiempo. Para algo agudo, para algo crónico y de mantenimiento. Yo como siempre les digo, me gusta que a veces el tratamiento se puede van a llevar el mejor. ¿Cómo va a ser una nueva metodología de asma viejo? No sirve de nada. ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Han visto sus notas? ¿Alguien quiere reclamar? ¿Alguien quiere ver su examen? Hay algunos que tienen buenas notas, hay algunos que, a pesar de que hayan tenido 50 días de paro, esfuerzo, ¿verdad? Ahora, es el tema de asma y EPO, que es un tema muy sencillo. Estoy preguntando, ¿cuánto es el índice de butenol? Voy a mandar las biometrías de butenol, que es, supongo que deben estudiar cirugía. Teoría como tal, ustedes lo van a dominar como tal en los tipos de asma, cuál es la metodología que ya les he dado, qué es la distribución, los campos de células, ¿verdad? La parte pulmonar es mucho más sencilla.
para entender todo es respiratorio. Es una clase donde van a entender todo lo que es la fisiología agravada que va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Asma y EPOC es alteraciones estructurales y alteraciones funcionales que van a alterar la espirometría, hematosis, sobre todo. Molecularmente, que pregunte, tiene que conocer lo básico. Dudas, consultas, alguien que quiera ver o notas. Yo, doctor. Siguiente clase, caso clínico y